Perfecto. Gracias, hermano. La semana pasada, ¿se acuerda de qué se trató? Muy bien. Del chisme, la murmuración, que viene siendo una palabra también que se puede usar, el chisme. ¿Y cuándo es un chisme? Cuando usted habla a espaldas de alguien, y no necesariamente que no sea verdad, pero no tenemos nada que andar hablando a espaldas de nuestros hermanos o de cualquier otra persona. Muy bien, hermana. ¿Quién más? Bueno, a mí me encantó mucho el Tocaron mi tema. está bueno el tema también, pero me encantó mucho que habló acerca de esto, de la diferencia entre que la iglesia debe ser diferente, debe mostrarse diferente ante el chisme del mundo, ¿no? Diría mi papá, un chisme santo acá, ¿no? Pero, nada, no sé, es un chascarrillo, pero sí, o sea, mostrarse como iglesia debe mostrarse diferente al mundo, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso. Muy bien. ¿Algo más? A mí me gustó la ilustración que hizo el hermano, que a veces uno piensa que solo lo que necesitamos es tener la relación entre uno con Dios y que no necesitamos la relación con nadie más, nada más él y ya, pero no necesitamos la relación entre los hermanos y Dios. Amén. Algo muy importante, ¿verdad? Que haya comunión entre nosotros para que pueda haber una verdadera comunión con Dios, ¿verdad? Porque si no podemos comunicarnos entre nosotros mismos, a quienes nos vemos cara a cara, ¿cómo podemos tener una relación con Dios a quien no hemos visto? Entonces, eso decía el hermano. Entonces, Pablo hablaba de la conducta del cristiano, ¿verdad? En los versículos que el hermano decía, nos exhortaba de cómo debemos de ser, pero decía de que el actuar de esta manera tenía un propósito o manifestaba algo en nosotros. ¿Se acuerdan qué decía Pablo que era el resultado de conducirnos de tal manera, de no andar murmurando, ¿verdad? De no andar haciendo cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Para qué decía Pablo que era necesario esto? Les voy a ayudar porque decía de que para que seamos irreprensibles, hijos de Dios. O sea que hay algo muy importante en lo que dice Pablo. De esta manera, como decía, que haya comunión en ustedes, que sean ¿qué? Luz, en una generación, decía, maligna y perversa, ¿verdad? Decía que nosotros tenemos que ser luminares. Pero si nosotros no somos luminares, podemos caer en el error del pueblo de Israel, que no fue escogido porque eran los más talentosos, o los más bien portados, o los más lindos. No, dice que el Señor escogió de la escoria. Escogió un pueblo. Pero ese pueblo tenía que ser luz, tenía que ser sal. Pero en realidad no se volvieron eso, se volvieron lo contrario a lo que Dios quería. Y por eso ahora Pablo a la iglesia le advierte, o a Pablo ahora a la iglesia le dice cómo debemos de actuar, ¿verdad? También recordamos que el hermano se tomó toda una hora para poder tocar un tema que es controversial, que ahora no lo vamos a tocar, pero sí dijo de la salvación. Pero hay un versículo que a mí me llamó la atención mucho, y fue el versículo 13, después del 12, porque en el 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Después de que está diciendo que nos ocupemos en esto que hemos recibido, ahora dice que es el Señor el que produce en nosotros esto. ¿Ve? El Señor está obrando, está activo en nosotros. Cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios, cuando buscas comportarte de una manera que alabe, glorifique y exalte su nombre, Él está ahí. Es Él el que está produciendo eso, hermano. No crean que somos nosotros mismos que decimos, hoy no voy a pecar. Hoy no quiero hacer esto, hoy no voy a murmurar. No, es Dios quien está obrando en ti a través de la santificación, el proceso que estamos atravesando, pero es Él el que produce esto.
Así que no debemos de olvidarnos. Y más que todo que la salvación que hemos recibido, dice también, ¿verdad? Leímos en el 6 que Él que comenzó la buena obra la completará. Pero también hay otro versículo que no sé si lo leímos rapidito, que fue el 16, que algo bien importante. Y el 16 dice, asidos de la palabra de vida. ¿Saben qué la palabra asidos, qué quiere decir? Exacto, ¿verdad? Como aferrados, agarrados. Porque dice que el que te asió, también tú te asires de él. Entonces, ¿qué, hermano? Lo que estamos haciendo esta noche, para nosotros es de una importancia vital. Estamos siendo asidos por aquel que nos dio a través de su palabra. Entonces es bien necesario que nosotros permanezcamos en su palabra. Que no nos demos nunca por, ya lo estudié suficiente, ya la vi una vez, ya la leí 15 años, 20 años, los años que usted ha estado sirviéndole al Señor. No, es cada día que Dios nos permite estar sobre esta tierra, necesitamos estar en su palabra. Porque cada día Él nos va mejorando. O como los árboles, ¿verdad? Nos va podando. Entonces son cosas que hablamos. Bien importante, hermanos. El ser luz. Bien importante. Esas cosas sí, cuando uno está sentado ahí y está escuchando, ay, uno puede analizar y puede pensar, ¿he sido luz? Y si no, pues como dijo Juan, ¿verdad? Si hemos pecado, a Jesucristo tenemos, ¿verdad? Que nos perdone, pero hoy voy a comenzar a hacer luz. Entonces, cosas que estas cartas verdaderamente tienen ese privilegio, producen en nosotros un cambio. Un cambio. Así que hoy vamos a tratar, hermanos. Y en el 17 también, que le digo, como el tiempo va, el 17 también dice Pablo, y aunque sea derramado en libación, el 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Podemos ver, ¿verdad?, que Pablo está dispuesto aún a dar su vida por causa del evangelio y bienestar o edificación de la iglesia, ¿verdad? Él está siendo derramado y más adelante va a dar un cambio de lo que ha dicho, pero ahora vamos a pasar a leer del 19 y eso es algo muy que primero Dios lo vamos a hacer. Vamos a leer del 19 al 30 y vamos a ver si lo terminamos el capítulo 2. ¿Ok? Entonces dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y te den estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Muy bien. Empecemos. Del 19 al 21, algo que queramos
hablar, algo que nos llame la atención, algo que queramos exponer sobre esos versículos. ¿Por qué creen que Pablo deseaba enviar a Timoteo? Le tenía confianza. ¿Le tenía confianza? Muy bien. ¿Por qué otra razón por la que Pablo dice, voy a enviar a Timoteo? Quería saber de la iglesia también. Querías tener conocimiento de la iglesia, lo que estaba sucediendo, muy bien. A Timoteo le interesaba saber también. A Timoteo también le interesaba. ¿Por qué le interesaba a Timoteo saber de la iglesia? Tenía historia con la iglesia. Tenía historia con la iglesia. ¿Cuál fue la historia de Timoteo? Alguien que lea Hechos. Vamos a verle Hechos. Es el capítulo. Hechos 16, 1 al 3. Hechos 16, del 1 al 3. Sí, sí, hermano. Claro. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra, en Iconio, hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Creo que es hasta ahí, ¿no? Hasta el 3, todo el 3. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Muy bien. Bueno, aquí podemos ver cuando Pablo conoce a Timoteo. Y lo leo porque vamos a ver los méritos de Timoteo. ¿Verdad? No solamente dice Pablo que era como un hijo, le había servido como un hijo. Pero también aquí que leímos sobre Timoteo. ¿Cuál era la reputación de este muchacho? Hablaban bien de él. Había un muy buen testimonio de él. Y Pablo lo circuncida, ¿por qué? Porque tenía que hacerlo. No. Era como una señal, como parte, no sé explicar bien, pero entiendo que era como para hacerle una separación, pero una participación más cerca de Dios. Muy bien. Mucha controversia con los judíos sobre ese tema. Exacto. Los judíos aún espiaban a Pablo y a otros para ver si eran circuncidados, si eran parte de su pueblo. Timoteo se sabía que su padre era griego. Entonces, aunque su madre era judía y le había enseñado muy bien las escrituras, Pablo no lo hace por obligación. Pablo lo hace para que el evangelio no tenga ningún obstáculo. ¿Okay? Y se pueda dar fácilmente. Lo reciban. Muchas veces vamos a nosotros, yo he escuchado un ejemplo de una persona que iba a predicar y no llevaba corbata. Y cuando se subió al púlpito, pues en esa iglesia la costumbre de usar corbata. Y le dijeron, mira, antes de que prediques, tienes que ponerte una corbata. Si él se hubiera puesto renuente, no hubiera entregado el mensaje que Dios tenía para el pueblo. Pero él dijo, está bien, tráigame la corbata. Se la puso y predicó. Así que ahora Pablo también hace lo mismo. Para que el evangelio sea expandido, está bien, Timoteo. Y una manera de protegerlo también. Así que podemos ir viendo cómo es que, ¿por qué Pablo está escogiendo a esta persona? Dijimos que porque había una comunión entre ellos, ¿verdad? Tenía confianza sobre el muchacho era de un buen testimonio, pero no solo eso, también había sido parte de cuando empezó la iglesia en Filipos. Así que Timoteo también tenía interés por saber cómo estaba la obra. ¿Qué más podemos ver ahí? Cuando dice, espero en el Señor, ¿de qué otra manera podríamos decir esa frase? ¿O qué quiere decir esa frase? Espero en el Señor. ¿Ok? Tener confianza en Dios. Se ha hecho su voluntad. Primera de Corintios 16, 7. Que alguien la busque, por favor. Y luego Santiago 4:15. Vamos a ver una manera también de decir esto mismo. Primera de Corintios 16, 7 y Santiago 4:15. Primera de Corintios, porque
quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo y si el Señor lo permite. Muy bien, es lo mismo. Y si el Señor lo permite, si es la voluntad de Dios, yo espero verlos, ¿verdad? Y Santiago 4:15. Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Muy bien, porque muchos decían, el próximo año estaremos allá haciendo negocio, ¿verdad? Pero no toman en cuenta a Dios. Mas ahora les dice Santiago, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, podemos estar ahí. Muchas veces nosotros también se nos olvida. Y decimos, voy a ir. Quizás todavía no hemos ni siquiera orado al Señor por algo tan importante. Señor, es tu voluntad que vaya. Señor, es tu voluntad que lo haga. Pero ahora sí que Pablo dice, si el Señor lo permite, espero enviarles a mi siervo Timoteo, o a mi hermano Timoteo, o a mi compañero de milicia Timoteo. ¿Verdad? Ahora, hermanos, les decía que por qué enviar a Timoteo, ¿verdad? Y otra razón, ¿quiénes han pertenecido a una iglesia por muchos años y ahora están en una congregación diferente? Muy bien. ¿Cómo se siente usted cuando regresa a esa congregación y vuelve a ver a la gente con la que estuvo muchos años? ¿Cómo dijo, hermana? En casa. En casa. ¿Usted dijo diferente, hermana? Pero... Sí me siento diferente porque ya no comparto las mismas ideas. Ok, ya no comparte las mismas ideas. La creencia de Dios, pero discierno de la creencia de la Virgen que supuestamente es madre de Dios. Ok, usted... En ese sentido hay discrepancia, ¿verdad? Y evito, no sé si estoy bien, pero trato de evitar la conversación. Muy bien. Pero sí me mantengo firme, yo estoy convencida de eso, pero me da mucho gusto ver a la gente porque la quiero, le tengo cariño, o sea, no le he dejado de querer, pero ahí tenemos esa diferencia. Ok. Con mis hermanas. Pero la fe es diferente. Pero en el caso que usted naciera ahí, es lo que, donde verdad Pablo y Timoteo son los que iniciaron la iglesia. Usted imagínese, si usted ha tenido un pastor por 20 años y el pastor por alguna razón empieza una obra en otro estado, en otra colonia, en otra ciudad, y después de un tiempo regresa, ¿cómo se siente usted cuando mira al pastor? Si le tuvo mucho amor y le tiene mucho amor, al verlo de nuevo se siente un gozo. Es imposible no sentir gozo de ver a alguien, una cara familiar. De ver a aquel que empezó y por el cual ahora estamos en el camino. Entonces, Timoteo no solamente va a traerles gozo a ellos, pero ellos también le van a traer gozo a Timoteo. Y una vez que Timoteo regrese con Pablo, el gozo se va a transferir a él. Él trae noticias de Pablo, cómo está todo, pero ahora va a llevar noticias a Pablo. Y alguien que busque Proverbios 25. ¿Proverbios qué? 25. Como agua fría para el alma sedienta, así son las buenas nuevas de una tierra lejana. Muy bien. Así que, como agua fría, ¿cómo se siente usted cuando está bien acalorado y le traen un vasito de agua fría? Bueno, así más está diciendo Pablo para él lo que es saber de sus hermanos. Recibir este vaso de agua fría va a ser algo de muy buen sabor a la boca de Pablo. Y Pablo no está esperando malas noticias en realidad. Porque desde el principio vimos cómo Pablo, bueno, lo que leímos la semana pasada, cómo los elogia, ¿verdad? Porque dice que se están comportando de una manera obediente, no solamente en la presencia de Pablo, pero dice también en mi ausencia.
Así que Pablo les está reconociendo de que el pueblo de Filipos o la iglesia de Filipos estaba haciendo lo que Dios mandaba que hicieran. Pero ahora va a enviar a Timoteo. Y Timoteo, hermanos, no es primera vez que hace este papel. Vamos a 1 Corintios 4:17. Y alguien más que busque 1 de Tesalonicenses 3, del 1 al 6. ¿Primera de qué? Tesalonicenses 3, 1 al 6. Yo tengo el Tesalonicenses. Tesalonicenses, ¿lo tienen, hermano? Léalo, manita. 1 al 6. 1 al 6. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Ujú. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Ujú. Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Muy bien. Porque en verdad cuando estábamos con ustedes les predicamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como saben. Acontecido como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Sí vemos lo que dice la Biblia. Pablo envía a Timoteo, como dijo la hermana, alguien de confianza. Porque quería saber qué estaba sucediendo y quería saber que estos hermanos permanecían fieles y que no habían sucumbido ante la tentación. Pero dice que cuando él regresa y les trae buenas noticias, para ellos es algo de mucho gozo. Y el escuchar que los hermanos siguen, no solamente en la fe, pero siguen recordándolos a ellos con amor. Y que el sentimiento es mutuo, hermanos. Un sentimiento que debe de haber entre todos nosotros como pueblo de Dios. Es que deseemos vernos. Como decía el hermano, la comunión entre nosotros puede ser un reflejo de la comunión entre Dios y nosotros. Porque si no hay comunión entre nosotros, pues dijimos, ¿verdad? Que cuando no hacemos las cosas bien, hasta nuestras oraciones son estorbadas, ¿se acuerdan? Cuando no tratamos a la mujer como debe ser tratada, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 4:17? Salud. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Muy bien, gracias, hermano. Ahí le vuelve a decir, ¿cómo le dice? ¿Cómo lo llama? Amado y fiel hijo en el Señor. Mi amado y fiel hijo en el Señor. ¿Verdad? Y dice que para que también Timoteo lleva un propósito. No solamente de conocer cómo están las cosas, pero de recordar cuál es el comportar de Pablo, o cuál ha sido su comportamiento. Así que hay un versículo donde Pablo nos insta a que lo imitemos a él. Imagínense. No sé quién de ustedes se sentiría con esa confianza. Hermana, imíteme a mí, como yo a Cristo. Yo creo que sí hay siervos en el Señor que pueden decir eso con humildad. Muy bien. En el 21, dijimos, bueno, en el 20, pues dice que pues
a ninguno conoce del mismo ánimo. ¿Qué podrá estar pensando Pablo? ¿El mismo ánimo? ¿Saben qué significa esa palabra, ánimo? Yo leí en otra versión decía sentir, pero no era la palabra, la busqué. Después sí es diferente el sentir y ánimo. Ok. La palabra ánimo significa actitud, disposición, temple, pero también significa valor, energía y esfuerzo. Y también, hermanos, si volvemos al versículo 1 del capítulo 1, dice algo bien importante. Dice Pablo y Timoteo, ¿qué sigue? Siervos de Jesucristo. ¿Y qué dijimos que era la palabra para siervos? En griego, el hermano lo explicó muy detallado. Es doulos, ¿verdad? O sea que es un siervo que hace la voluntad de su amo. No tiene otra manera. Hace lo que su amo le dice. Ahora Pablo menciona que Timoteo es un siervo junto con él. O sea, un esclavo de Jesucristo. Y por eso dice que es del mismo ánimo. Que tiene el mismo deseo. La misma energía. Pero también adelante dice que no encontró a otro a su alrededor. Sí dice, ¿verdad? Que no encontró, dice que no había encontrado a otro como Timoteo. Si lo miran ahí, hermanos. ¿Acaso no habían otros siervos al lado de Pablo? No como él. No como él, ¿verdad? Pero ¿qué dice? ¿Por qué lo mandó? Dice que Pablo, ¿qué dice de Timoteo? Que tan sinceramente se interese por vosotros. Eso, hermanos, me llevó a preguntarme a mí, ¿qué tan sincero eres cuando tú sirves al Señor? ¿Verdaderamente tienes el bienestar y el crecimiento de tus hermanos en el corazón? ¿O quieres el reconocimiento de que te estás parando aquí enfrente de ellos? Eso es algo que nosotros podemos meditar. ¿Qué tan sinceros somos al servicio de Dios cuando servimos a Dios? ¿Verdad? Porque dice que porque todos buscan ¿qué? Lo suyo propio. No lo que está en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está en Cristo Jesús? Amor, dijo el hermanito. Salvación. Ajá, la salvación. ¿Qué más podemos decir que está en Cristo Jesús? Las cosas. ¿Qué, hermano? Vida eterna. Vida eterna. Las Ok. cosas del Espíritu. Porque estoy escondida en Cristo. Usted porque está escondida en Cristo. Si estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Verdad? Pero si vemos que si nuestro motivo no es sincero, entonces la gloria que nosotros estamos buscando no es para Cristo. La gloria que estamos buscando es personal. Y por eso Pablo dice, mira a este hombre, Timoteo, y era un joven. Pero Timoteo también había entendido que su vida era de Cristo. Y qué mejor que estar bajo un tutor o maestro como Pablo. Alguien que busque 2 de Timoteo 4, de 9 al 13. Segunda de Timoteo 4, 9 al 13. ¿Quién lo tiene? ¿Tú lo tienes, hijo? Si lo tienes, léelo. Segunda de Timoteo 4, 9 al 13. Muy bien.
Vi el siguiente, mío. No, sí está en segunda. Ok. 4, mío. 4 del 9 al ahí adelante. 4 del 9 al 13. 9, 10, 11, 12, 13. Fuerte para que te oiga. Procurar Ujú, verme ujú. pronto, pues demás me Bueno, no. adquiriendo Ujú. amando este mundo presente y Se ha ido. ha ido de Tesalónica se fue a Galacia. Ujú. Tito y Dalmacia. solo Lucas están conmigo. Toma a Marcos y Tráele. contigo porque es útil para el ministerio, pero a ti lo Envié. envié Efesios. Ok. Muy bien. ¿Sí vieron ahí? ¿Qué hicieron estos hermanos? O estos que con Pablo trabajaban. Dice, se lo voy a leer de nuevo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo, aun cuando su vida está llegando a un fin, todavía sigue pidiendo que traigan los pergaminos. O sea, la palabra de Dios. Pero también podemos ver que Demas, que había caminado con él y que le había dicho que era un fiel servidor, ahora dice que había cambiado y había amado al mundo y lo había abandonado. Y también menciona a otros dos. O sea que ya no buscaban la gloria de Cristo, ya no buscaban la edificación de la iglesia, ahora buscaban lo que a ellos les daba gozo o lo que a ellos les servía. Así que podemos ver cómo Pablo por eso menciona, mira, no tengo a otro. Con el mismo ánimo. Yo creo que Pablo cuando decía voy a enviar a Timoteo es como que dijera voy yo. ¿Verdad? Como que dice voy, es como que vaya yo mismo. Imagínate tener tanta confianza en alguien y creer tanto en alguien que tú dices, recíbanlo como que me recibieran a mí. Y no solo eso, tener la confianza de que este hombre verdaderamente iba a cumplir con lo que se le había ordenado. Y no solamente de parte de Dios, sino que él recibía las órdenes de Pablo. Pero como así como leímos la vez pasada de que cuando murmuraron contra Moisés y Aarón, ¿quién se disgustó? ¿Quién se llenó de ira y estuvo a punto de destruir a los israelitas? Dígalo fuerte, hermano. Dios. Dios dijo, contra mí han murmurado. No contra Moisés y Aarón, contra mí. Porque ellos son los que yo uso para comunicarme con ustedes. Así que, imagínense a Pablo enviando a su hijo, que le dice, es como un hijo para mí, en la fe. Porque sabemos que solo tenemos un Padre que está en los cielos. No es el Padre espiritual, es el Padre en la fe, quien lo trajo. ¿Okay? Muchos ahora se llaman padres espirituales. Yo solo tengo un Padre espiritual y está en los cielos. No tengo otro. Y por eso muchos se ganan, buscan su beneficio y muchas veces abusan de esas personas a quienes les dicen que son sus hijos espirituales.
Vi uno que hasta le puso a que les lamiera los zapatos. Otro que se los limpiara. Muy lejos de lo que Dios hace, ¿verdad? Y de lo que Pablo también muestra. Sí, todos somos siervos, pero yo tengo que, cuando el hermano Esteban a mí me dice, hermano, puede hacer esto, yo tengo que asegurarme que mi intención sea una intención sincera y honesta para la gloria de Dios, y que si yo considero que mi hermano es un siervo del Señor, voy a recibir la orden de buena manera, como que el mismo Jesús me la esté diciendo. Y no puedo decir, ay no, el hermano Esteban mucho molesta. Tenemos que tener cuidado, así como ellos hablaron, porque su hermana también se atrevió a hacer lo mismo, Miriam, y ahora Aarón y Miriam hablaron en contra de Moisés, y el Señor dijo, no, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Yo estaba hablando de los méritos de Timoteo, hermano, y esto me llama mucho la atención porque habla de dos personajes de los que podemos estudiar mucho y de los que podemos aprender mucho, Timoteo y Epafrodito. Sí, aquí Epafrodito se menciona 2 veces, pero si hacemos lectura más profunda, podemos aprender mucho del carácter de estos personajes, de su manera de actuar, de su manera de servir. Mucho podemos aprender de ellos. Así que quiero que vayamos a ver los méritos que dice de Timoteo. Y yo decía, ¿qué es un mérito? O sea, si yo les pregunto, ¿qué es un mérito? ¿Qué me dirían? ¿Perdón? ¿Qué diría usted que es un mérito? ¿Cómo lo...? Es una gracia ganada o Ok, regalada o muy bien. Punto a su favor. Punto a su favor. Una gracia ganada. ¿Quién más? ¿Ah? Una cualidad, muy bien. Bueno, se traduce de esta manera. Acción o conducta que hace que una persona sea digna de premio o alabanza. Es un mérito, hermano. De hecho, hermano, es lo contrario a gracia. Es lo contrario a gracia. Gracia, por definición, no se merece. Pero un mérito es algo que merece recompensa. Merece Porque recompensa. merece reconocimiento, por lo menos. Muy bien. Pero si ustedes miran, hermano, estos hermanos no lo hacían para ser reconocidos por el mundo, ni por los hermanos. Ellos lo hacían porque querían verdaderamente honrar a Dios con su obrar, con su caminar, ¿verdad? Y lo que dijo el hermano es cierto, la gracia nadie de nosotros la merece. La gracia es algo que Dios, por su beneplácito, nos ha dado. Pero sí, en el mundo pues nosotros hacemos méritos y obtenemos beneficios, ¿verdad? Usted es una persona que trabaja arduamente, que llega a tiempo, que siempre está para servir, su jefe le recompensa. Y muchas veces lo usa como ejemplo ante los demás. Entonces, Timoteo ahora, Pablo está diciendo, a ninguno tengo. Está reconociendo que Timoteo está haciendo un trabajo. Pero no es porque Timoteo lo haya buscado, que él lo hiciera. Pero también dice que honra a los que honra merecen, ¿verdad? Dice el Señor. Podemos leer, alguien que busca 1 Timoteo 4:12. Y eso lo vamos a leer de nuevo. Hechos 16:2. Y 2 de Timoteo 3:10 y 11. Segunda de Timoteo. 3, 10, 11. Creo que lo leímos también. 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga por tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿En qué era él ejemplo? ¿Cuáles fueron las 4 cosas que dijo, hermano? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Wow. O sea que Timoteo tenía estas cualidades. Y ¿quién tiene Hechos 16:2? $16:2.
Es la que ya leí, ¿no? Sí, vuélvalo a leer, hermano. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Y así, ese nada más es el 2. Ok. Hablaban bien de Timoteo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan importante es cuando servimos a Dios que si usted va a un lugar y pregunta por mí? Hay veces que quizás nos vamos a esconder, no, o vemos que viene alguien que nos conoce, oh. Ojalá que no tenga una conversación de cómo me comporto en el trabajo, o de cómo soy, o si verdaderamente digo que amo a Cristo. Pero Timoteo tenía una reputación y ahora ya en otros dice que era en palabra, en conducta, en fe, en amor. Ahora solo falta Timoteo 3, 10 y 11. Y este también lo leímos, pero volvámoslo a leer. Segunda de Timoteo 3, 10 y 11. Segunda 3:10. Sí. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me ha Sobrevenido ido en Antioquía, Antioquía, en Iconio, Iconio, en la Listra, que persecuciones sufrí y de todas me libró el Señor. ¿de qué dice que de qué ha participado también Timoteo? Tú has seguido mi doctrina, o sea, mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero también aquí, ¿verdad? Lo hermoso, persecuciones, padecimientos. Dijo el Señor que Pablo le dijo a Timoteo, ándale Timoteo, éntrale, agarra el toro por los cuernos, no solo medios de lejos. O sea, ahora Timoteo también. Que le sobrevinieron en Antioquía, en Listra. O sea, Timoteo era verdaderamente un siervo de Dios. Yo creo que eso también se había ganado ese favor con Pablo, de poderlo enviar a lugares, porque él sabía que Timoteo había probado su manera de vivir, su conducta, su fe, la doctrina. Entonces, Pablo por eso se siente muy, muy, muy convencido de enviar a este muchacho. Porque los demás, dice, buscaban su ganancia. Timoteo no. Pablo tampoco buscaba su ganancia. Por eso decía que todo lo he perdido. ¿Verdad? Todo lo que tenía lo tomo como basura. Así que podemos ver el porqué. Timoteo era una persona que podía ser confiado con el trabajo que Dios había puesto en sus manos. Por eso podemos aprender mucho de este joven. Es una de las cosas que yo le digo a Uriel. Uriel, cuida tu testimonio, cuida tu testimonio, cuida tu testimonio. Donde tú vayas, cuida tu testimonio. Mantente firme en la doctrina. Porque yo sé que cuando el hermano preguntó, ¿y Uriel quién es? Cuando yo lo conocí, vi un muchacho entregado, un muchacho que se gozaba cantando. Hace un año, cuando vinieron que iban para Icon, ¿verdad? Aquí en Oklahoma. Y pues el comportamiento que yo he visto de él, no miro nada errado. No es perfecto, pero el hombre se comporta como un siervo de Dios. 25 al 30, hermanos, vamos a ver que dice que fue necesario enviar a Epafrodito. ¿Por qué quiso enviar Pablo a Epafrodito de regreso a Filipos? Porque había estado enfermo, ¿verdad? Pero dice que Epafrodito se preocupó por él primero. No, dice que Epafrodito se preocupó porque los hermanos habían escuchado que él había enfermado al punto casi de morir.
Y él pensaba, mis hermanos están angustiados. ¿Qué puede causar esta angustia en ellos? Y por eso Dios nos dice que consideremos a los demás como más importantes que nosotros, ¿verdad? Epafrodito no está pensando en él, está pensando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y por eso él quiere ir de regreso. No sé si se lo manifestó a Pablo, pero yo creo que Pablo lo pudo haber también observado, ¿verdad? O lo pudo haber percibido y dijo, no, mejor lo envío, ¿verdad? Ya que el Señor tuvo misericordia de él y lo rescató, o sea, le dio la salud. Que vaya, porque imagínate, si hubiera muerto, ay, la tristeza de Pablo de estar encarcelado y no poder ir a ver todavía a los hermanos. Y ahora, encima de eso, un siervo, un colaborador, compañero de milicia, hermanos en la fe. Es bueno tener amigos, pero amigos cristianos, no amigos del mundo, amigos cristianos. Y yo creo que Epafrodito era eso para Pablo, un amigo. Y él tanto así miraba a Pablo para llevar las ofrendas que enviaban los de Filipo, que no le importó el camino. Y era un camino muy peligroso, no era un camino cualquiera para llegar a donde él. Tanto que es cuando enferma. Así que ven cómo él era también un mensajero, dice, de ellos. Y él fielmente entregaba su donativo. El donativo que enviaban, hermanos, siempre lo entregaba fielmente. En su fervor, hermanos, por servir al Señor, sirviendo a Pablo, Epafrodito enfermó gravemente. En su fervor, o sea, en su deseo más allá. Y pues estuvo a punto de morir. Así que Pablo dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia. Y de esto mismo también dice de Timoteo, que es su compañero, su colaborador, de milicia y todo esto. Da las mismas características de uno y el otro. Así que podemos ver aquí que cuando muchas veces dicen que el cristiano no puede enfermar, aquí hay manera de refutar eso. Un siervo fiel, un siervo que arriesgaba su vida, un siervo que miraba a los demás como más importante, cae enfermo a punto de morir. Y no fue Pablo quien lo sanó, ¿verdad? Sino que fue el Señor quien tuvo misericordia de él. Y dice Pablo que al tener misericordia de su hermano Epafrodito, tuvo misericordia de él también. Qué hermoso es ver el amor entre hermanos. Qué hermoso es ver la dependencia de Dios. Qué hermoso es ver la obediencia de estos hombres. Y yo creo que Pablo está queriendo que nosotros nos contagiemos al ver estos ejemplos. Aunque Pablo mismo es un ejemplo, ¿verdad? Pero ahora Pablo habla de dos personajes que son fieles colaboradores de él. Y mira, hermanos, en estas palabras que acabo de mencionar, colaborador, que así que trabaja por el mismo objetivo. Un compañero de milicia que comparte las mismas pruebas. Y Epafrodito era un hombre de evidente devoción, fidelidad y abnegación. Anteponía los intereses de los demás a los suyos propios, modelando así la mentalidad de Cristo. Ese es el fin de todas las cosas, que nosotros modelemos a nuestro Salvador. Porque nuestro Salvador dejó su reino
dejó su poder para venir acá como hombre y llevar sobre él nuestros pecados y la ira santa de Dios, modelando así el carácter de su Padre. Y ahora nosotros estamos llamados a modelar a Jesucristo. Así que, si usted es un hermano, es que pertenece a la misma familia, ¿verdad? Si yo le digo a mi hermana es porque ella está en la familia de Cristo, en la iglesia de Cristo, parte del cuerpo. Si yo le digo que ella es mi colaboradora es porque ella tiene el mismo objetivo. Si yo le digo que es mi compañera de milicia, es porque compartimos las mismas pruebas. Así que estas son cosas que nosotros podemos ver en la carta, que Pablo está hablando de estos dos personajes que comparten con él su mismo objetivo, que son compañeros fieles y que pueden confiar en ellos. Epafrodito trabajó para Pablo hasta lo último, hasta que se enfermó. Imagínense, qué amor de hombre, qué amor de hombre. Es fácil trabajarle a otra persona. Bueno, si lo vemos en el mundo es porque yo he oído a un cristiano decir, es que cuando voy a trabajar me dan un cheque. Vieran qué tristeza me da a mí eso. Que por eso se levantan temprano, que por eso van cuando hay frío, cuando está lloviendo, cuando está todo, porque hay un cheque de por medio. ¿Qué nos da Dios? Para nosotros poder servir en su congregación o para poder ayudar a sus líderes. Y es bueno ver si los líderes también actúan y viven una vida cristiana. Es muy importante ver eso. Así que Epafrodito, hermanos, junto con Timoteo, con esto voy a acabar. Son dos personajes que verdaderamente sus méritos están bien obtenidos. Bien obtenidos. Y lo más importante es que ellos no lo hacían para ganancia propia, sino que lo hacían para la gloria de aquel que dio su vida por ellos, que es Jesucristo, y que la dio por todos nosotros. De esta noche quiero que, si nos llevamos alguna enseñanza, es esa. Que si vamos a servirle a Jesucristo, lo hagamos con un corazón sincero. Que si vamos a servir a Jesucristo, empecemos a caminar bajo las cosas que hemos leído de ellos. Siguiendo la doctrina, la fe, el amor, esperanza. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Dios les bendiga, hermanos, y espero que haya sido de edificación el estudio esta noche.